¿Listo? Ya. Bueno, pues antes que nada agradecerles por su asistencia el día de ahora a este nuevo episodio de Textox, donde, bueno, entrada, pues soy Beto Rosales, quien nos está llevando a cabo esta iniciativa, y la intención, les voy a platicar un poquito de este formato. La intención de este formato es invitar a autores, ya sea con nuevos libros o que hayan publicado un libro en algún momento de su vida, para revivirlos, para volver a abordarlos, pero a la par también buscar que se digitalice para inmortalizar esta presentación. ¿Por qué lo hago? Porque ¿cuántos aquí no hemos ido a alguna presentación donde vivimos el momento, nos impacta lo que dicen, pero se queda ahí? Nos vamos al día siguiente, bueno, el mismo día, y se pierde la información. Para el autor se pierde quizás ese punchline que se aventó, esa bonita frase, anécdota, reflexión. Para quien lo fue a escuchar, quizás le hubiera encantado haber hecho más notas. Entonces, pensando en ello, fue que decidí llevar a cabo también la parte digital y también como un plus, salirnos un poco de lo que es una presentación tradicional, donde solamente abordamos al libro, el proceso creativo, qué me inspiró, qué consejo le doy al escritor nuevo. Preferí este formato llevarlo a preguntas más sociales. Se vuelven también preguntas un poco incómodas a veces, pero creo que son preguntas que realmente se deben de tocar en los espacios, en todos los espacios posibles. Y pues utilizando este formato es que también aproveché y dije, quiero que también lleve esta parte social, este impacto, cómo ellos ven las diferentes situaciones sociales desde su perspectiva, desde su expertise. Y pues nada, esto es básicamente esto. Antes de arrancar y de leer un poquito de su semblanza, voy a hacer los agradecimientos, no se me vayan a olvidar, porque de repente me regañan. Y quiero empezar agradeciendo a este espacio, Café Cosmopolita, porque para quienes no habían venido, este espacio, desde que lo encontré hace un par de semanas, meses ya, tuvieron muchísima apertura a apostarle a la cultura, muchísima apertura a cualquier idea que sea de libros, que sea de conectar personas. Dijeron, este es el espacio, les recomiendo que lo sigan, Café Cosmopolita. Si ustedes tienen un evento en particular, créanme que la atención que aquí se les da es muy, muy, muy agradable. Siempre buscando a Paulina, ya está por allá. Paulina, buscando siempre ofrecerles todo lo que requieran para que sus eventos se lleven a cabo. Seguido de ello, a los patrocinadores, aparte de Cosmopolita, Business and Entertainment, acá nuestro amigo encargado de la parte digital. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a tu equipo, o sea, a tu hijo, por explotarlo en estos momentos. Creo que es, creo que es muy necesario. De allí agradecerle también a Paulina, que anda por allá con su cámara, también la parte digital, y a Nómada Literario, que siempre anda por todos lados, también apostándole y apoyando la difusión de eventos literarios. Y pues nada, por último agradecerles a ustedes. Me gustaría arrancar con un aplauso para todos, por favor, porque estamos... Dicho esto, les voy a leer la semblanza de nuestros invitados en esta noche. Voy a comenzar con Melissa Ramos y dice así: autora, conferencista y doctora en administración de negocios, fundadora de Insight Leadership y Corazones Libres, una iniciativa que lleva esperanza y sanidad interior a personas privadas de su libertad en la cárcel de Tijuana. Es autora de los libros Mosaico, el arte de la restauración de Dios, de Una pieza quebrada, y Jesús y la gestión del cambio, un liderazgo atemporal en la empresa moderna, donde integra principios de liderazgo, transformación organizacional y restauración interior. Es creadora del podcast El Arte de la Restauración, espacio donde comparte historias reales de transformación y propósito. Melissa es esposa, madre, abuela, empresaria y mentora de mujeres. Un aplauso, por favor. Seguido con el doctor Rodolfo Mitchell, y dice así: es licenciado en psicología con especialidad en inteligencia emocional, diplomado en terapia cognitiva conductual. Se encuentra hace casi 3 décadas en formación continua encaminada a desarrollar el potencial humano. 30 años de preparación lo llevaron a certificarse ante la SEP como conferencista y tallerista, diplomado en PNL, programación neurolingüística, coach de entrenamiento de transformación,
coach ontológico, facilitador certificado del método Integra y en salud vibracional cuántica. Certificado como Master Speaker y capacitador por la Cámara Internacional de Conferencistas, Master Speaker y en el arte de hablar en público por el Dr. César Lozano, odontólogo de profesión con especialidad en endodoncia, locutor con licencia y certificado como consultor empresarial de bienestar y felicidad. Autor de 27 libros y fundador de la editorial El Gran Viaje. Un aplauso también, por favor. Van a decir, ¿y a qué se debe esta? Bueno, antes de arrancar con eso, ya me iba a ir por la colina. Ya leímos sus semblanzas. Ahora me encantaría que desde sus palabras nos comparta quién es Melissa Ramos, quién es Rodolfo Michel. Comenzando contigo, igual si gustas, ¿es necesario agarrar el micrófono o no? Ah, ok. Como gustes, un poquito de voz fuerte para que te alcancen los de allá atrás, pero ¿quién es Melissa Ramos? Híjole, es que una cosa es quién soy, qué hago, qué digo, qué todo. ¿Cómo te pero bueno, describes? pues me describo primeramente como, pues mamá, esposa, abuela, hija de Dios, doctora. eh, Ahora sí que soy todas esas cosas. No puedo decir que solamente soy una cosa, pero si hay algo que me pudiera definir que yo creo que sobrepasa de todas las cosas, es que verdaderamente pues me considero hija de Dios. Ok, ok. No hablando de lo que hago, ¿no? Claro, no, es cada quien, ahora sí que... Ok, gracias, Rodolfo. Sí, pues coincidiendo con lo que comparte ella, pues las etiquetas que me acompañan, pues ya mencionaste algunas: dentista, endodoncista, escritor. Sin embargo, más allá de las etiquetas que todos tenemos, hijo, papá, hermano, pues soy un hombre creyente y apasionado de la vida, apasionado del bienestar y la felicidad. Ok, bueno, un aplauso, por favor, porque es el Ok, ahora sí voy a profundizar en el tema de, me imagino que algunos de ustedes han de preguntar, ¿por qué invitar a dos personas quizás, al parecer, que tienen muy fuerte esta parte teológica? Y la principal razón es porque Melissa, dentro de las muchas cosas que hace, sé que también es pastora. Rodolfo, dentro de las muchas cosas que hace, sé que eres entrenador de inteligencia emocional. Entonces se me hizo muy, muy llamativo cómo sería una conversación con ambos perfiles, buscando encontrar estos puentes que unan a ambas. Entonces de ahí viene el por qué dije, creo que va a ser una excelente charla, pero también quiero comentarles que vamos a llevar una serie de diferentes tipos de preguntas, donde obviamente está la parte de hablar de su libro, que creo que con esa vamos a arrancar, y la pregunta es para ambos. ¿De dónde nacen sus libros y cómo eligieron estos títulos? Comenzando contigo, Melissa. ¿De dónde nacen tus libros y cómo es que eliges esos títulos? Híjole, pues ahora sí que el primer libro que escribí fue Mosaico y es un libro que yo creo que me alcanzó a mí. No Ok. es algo que nació el otro, Mosaico. Mosaico, sí. Ok. Es un libro que me alcanzó a mí. Fue una serie de pláticas que me tocó dar una enseñanza en diferentes ciudades. Y me acuerdo que empecé en San Diego y luego me dieron el nombre de la plática, ¿no? Mosaico. Y refiriéndose que Mosaico es la obra maestra hecha a base de piezas quebradas. Entonces, primero pues me tocó dar la enseñanza en San Diego, después me invitaron a Tijuana, después a Guadalajara. Y en cada ciudad, pues era lo mismo, pero una perspectiva diferente, hablando pues de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y cómo a final de cuentas, pues el artista es Dios y él es el que junta las piezas. Entonces, cuando terminé la serie de pláticas, una amiga en el 2018 que las escuchó todas me dijo, Melissa, deberías escribir un libro. Y yo pues dije, pues algún día, ¿no? Entonces, cuando vino el 2020, que fue la pandemia, que nos encerramos todos, dije, pues no, nomás voy a salir más cachetona de esta pandemia. Voy a salir cachetona más un libro. Ok. Entonces, me apliqué en escribir eso, pero más que nada yo fui una persona que de alguna manera es un libro de restauración de sanidad interior. Y fui una persona que yo no empecé mi proceso de restauración en fe, sino le empecé por todos los caminos, pero yo le sacaba la vuelta a Dios, así como que Dios no me puede ayudar en esto, ¿no? Ok. Ese era mi pensar, ¿no? Entonces cuando pues yo a final de cuentas, pues el que me dio la paz, que
pasa todo entendimiento, pues fue Dios. Y cuando yo escribo el libro, no era un libro, yo no quería escribir un libro que solamente le dijera a las personas qué hacer, sino cómo es que Dios lo hace. Ok. Y de la única persona que puedo hablar, pues es de mí. O sea, cómo es que Dios lo hizo conmigo, porque muchas veces, pues Google te puede decir ya cualquier cosa. Y el ChatGPT ahora más. Sí. Ahora más. Pero ahora yo no escribí ese libro pensando es que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres, aunque obviamente vienen pasos integrados, pero ¿cómo? ¿Cuáles son esas vueltas a la derecha y a la izquierda que Claro. muchas veces uno se pierde, ¿no? Entonces, con ese sentir, o sea, se hizo ese libro para que la gente de alguna manera, pues viendo mis heridas, pudiera ver las propias y pues que Dios les diera sanidad. Ok. Gracias. La misma pregunta. La misma pregunta, Rodo. Pues mira, yo empecé, miren, perdón, empecé a escribir un libro después de mucho tiempo de pensar en escribirlo. Y después me di cuenta que lo que me detenía era el miedo a compartir cosas tan personales. Mi primer libro se llama El gran viaje a tu interior, porque me queda claro que el viaje más importante que hacemos es el viaje de autoconocimiento. Entonces, a raíz de una experiencia que tuve en un viaje, eso me motivó a que regresando a Tijuana iba a poder plantear mis ideas y que estaba dispuesto a pagar el precio de hacerlo. ¿A qué me refiero con el precio? Pues de que cuando alguien lo lea, pues vea un poco de lo que nada más veía yo, porque tenía que ver conmigo. Y ahí empezó ese camino que con el paso del tiempo lo fui combinando con algo que me apasiona, que es la inteligencia emocional, el desarrollo humano y en particular la capacidad de desarrollar la inteligencia para gestionar nuestras emociones. La Universidad de Harvard dice que si queremos bienestar y felicidad, requerimos entrenarnos en saber manejar las emociones y usarlas a nuestro favor. Y también la Universidad de Harvard dice que si queremos bienestar y felicidad, todos requerimos tener una energía superior a nosotros, un poder superior, como una especie de papá o mamá ideales sobre los cuales nos podemos recargar. Entonces, este último libro, 70 veces 7, me di el permiso y corrí el riesgo, porque también es riesgo, de ir profundo en las Sagradas Escrituras para relacionarlas con neurociencias, con psicología y con bioquímica. Y me sorprendió gratamente que ya sabía, pero lo corroboré aún más, que las Sagradas Escrituras son un libro poderosísimo, digo, no es un gran descubrimiento eso, es un libro poderosísimo, pero que es inteligencia emocional pura y que algunas cosas de las cuales habla la Biblia están directamente conectadas con la bioquímica del bienestar o del malestar cuando no perdonamos, por ejemplo, cuando albergamos rencor o resentimiento. Entonces, en el más reciente, 70 veces 7, pues utilicé ese título haciendo una invitación a que perdonemos las veces que se requiera. Y hablo también del perdón, del autoperdón, que creo que es la base, con el acompañamiento, por supuesto, de la palabra de Dios. Ok. Un aplauso para ambos. Gran respuesta, señores. Sí, sí. Ahora me llama mucho la atención sus portadas. ¿Ustedes se imaginan las portadas y se las hacen ver a un diseñador o simplemente reciben, o cómo es esa parte de elegir desde el bosquejo hasta que digan esta parte ya es la portada final? ¿Cómo Yo les? solamente me imaginaba una corona, Ok. pensando pues en algo quebrado, en algo pedacitos chiquitos que puedan formar algo bonito. Ujú. Entonces me di la tarea de buscar la corona y la compré en Amazon, de hecho, esa corona. Esa corona existe. Y mi hijo que anda por ahí, él se la di y él se encargó de diseñar la portada y le quedó muchísimo mejor de lo que pensé. Ok, súper. Sí, pues yo estaba en Ciudad de México terminando el libro y me animé a enviárselo a un amigo pastor. Me animé porque como yo no soy especialista en la Biblia ni en las Sagradas Escrituras, pero aquí ponía mi punto de vista al respecto, pues lo envié con miedo porque es enviarle a un especialista algo que yo estaba escribiendo. Y al ver su emoción y que le gustó lo que yo había escrito, perdón, pues eso me dio mucho valor. Y en particular en un capítulo en donde hablo de la vara y el callado, pues él hizo énfasis en la importancia de ese capítulo. Entonces ahí mismo se me ocurrió pues buscar, pedirle al diseñador que hiciera como un 7 simulando
La vara. la vara, el callado. Entonces, así fue. Ok. Entonces fue a raíz de esta plática a través de WhatsApp, en donde vi que él le vio valor al libro y eso me dio mucha confianza y fe para terminarlo. Ok, ok, me gusta. ¿Tienen algún ritual para escribir? Pues, ¿ustedes tienen algún sofacito, alguna bebida, algún momento del día o de la semana en que digan voy a dedicarlo a o es de improvisación? ¿Cómo hacen esa parte? Pues el mío es improvisación, a veces puede ser la computadora, a veces estoy esperando en algún lado y agarro el teléfono y se me vienen ideas y me las escribo en las notas y luego me las mando y luego ya las copipeo. No, súper válido, ok, Ajá, ok. es de todo un poco. Sí, ¿Rodo? Sí, algo parecido. Cuando escribí el primer libro fue un proceso muy tardado porque cada que se me ocurría algo, iba a buscar el archivo. Entonces, para buscar dónde encajar, invertía mucho tiempo. Entonces, se me ocurrió en ese momento separarlo por capítulos. Y así ya la idea que se me ocurría mientras había un semáforo o un alto o mientras estaba haciendo otra cosa, la anotaba en el celular o hacía una pequeña grabación y cuando llegaba al lugar donde tenía la computadora, pues ya me iba directo al capítulo en Ok, donde lo podía Mis poner. archivos también están separados por capítulos y lo primero que hago es el índice. ok. Hack, Sí, hagan un Siempre, yo índice. siempre también, aconsejo, haz primero el Sí, índice. sí, yo también digo, busca un título y un subtítulo que pueden cambiar y haz un Índice. esqueleto con los capítulos que también pueden cambiar. Sin Ujú. embargo, al tenerlo inicialmente es una guía que Sí. permite saber a dónde vamos. No, A mí me apoyó sí, muchísimo no eso. te evitas agarrar monte, como tú dices, que te sí, vayas a otro lado, pues. sí, sí, fíjate, bueno, aportando, agregando un poco. En el caso de mi novela, lo que tuve que hacer yo fueron 3 words, donde cada word era un personaje. Como está hecho a 3 voces, también funcionaba darle todo lo que tuviera que, o todo lo que iba a pasar en un personaje, pero en un word. Entonces, ya al final entrelacé todos y pues ya así. Entonces, creo que es una manera diferente, pero que también es una forma de ir desarrollando un libro. Ahora vamos con las preguntas un poquito ya más a cada uno. Son 2 preguntas para cada uno, respuesta individual. Y esta va primero para ti, Rodo. Perdonar, ¿siempre es sano o a veces es una presión social disfrazada de virtud? Yo creo que siempre es sano y no solo porque yo lo diga, sino que la bioquímica así lo dice. Entonces no creo que es buena idea ir en contra de evidencias científicas. Ok. ¿A qué me refiero? Podemos escuchar una frase que el perdón es el regalo más grande que nos podemos dar. Sí, sí, lo creo. También de que a la primera persona que requerimos perdonar es a nosotros mismos. También lo creo. Sin embargo, en este libro hablo de cómo la ciencia fundamenta eso. Cuando hablamos de la palabra perdonar, yo la divido en 2 partes, perder y donar. Obviamente no es etimológicamente esta división. Ya en redes sociales el otro día me funaron porque decían etimológicamente no significa eso. Y yo nunca dije que significaba etimológicamente eso. Pero cuando hablo de perder, ¿a qué me refiero? Perder resentimiento, perder enfermedad, perder rencor, perder cargas. ¿Y donar qué? Donar amor, donar libertad, donar paz interior. Entonces, bioquímicamente hablando, cuando no perdonamos y nos resistimos a perdonar, nuestra mente inconsciente considera que estamos ante una situación de supervivencia, lucha, huida o para escondernos. Y se elevan niveles de cortisol, la hormona del estrés. Entonces, cuando nos resistimos a perdonar a alguien, nuestra mente inconsciente considera que cada que lo recordamos se está repitiendo ese momento en donde nos dañaron. Entonces, perdonar no es cuestión nada más de si lo decido o no, nos conviene, porque si no, bioquímicamente nos estamos afectando todo el tiempo. Porque quizás nos hicieron daño una vez, pero si no perdonamos, nosotros nos hacemos el mismo daño cada que lo recordamos, porque el cerebro no distingue de pasado, presente, futuro, ni tampoco realidad y fantasía. Entonces, nos conviene hacer ese trabajo para que bioquímicamente no nos enfermemos. Ok. Melissa, ¿es posible amar a Dios profundamente y aún así estar emocionalmente rotos? Sí, claro. Claro que sí. ¿Desarrolla? Siguiente pregunta. Sí, no. Échale carnita o Sí, algo, o sí, sea, sí, sí. sí, no, claro que se puede amar a Dios, inclusive
eh, la Biblia dice, mucho ama al que mucho se le ha perdonado. Y tú puedes, obviamente, conectar con Dios y tener una relación con Dios y saber todo lo que Dios te ha perdonado. Y nada más por el hecho de saber de todo lo que Dios te ha perdonado, o sea, que pues que tienes la salvación, que tienes el cielo, que no nos merecemos. Y obviamente eso te va a provocar en ti un gran amor y agradecimiento por Dios. Pero yo siempre digo, el cielo es un regalo de Dios, es por gracia. Pero el trabajo que nosotros hacemos aquí, o sea, aquí en la tierra, híjole, ya es voluntario. ¿Sí me explico? Entonces, tú puedes, ¿cuál era la pregunta? Tú puedes amar profundamente a Dios Aún así estar emocionalmente roto. y aún así estar emocionalmente roto. Sí, puedes decir, saber que amas a Dios, pero no decides sanar aquí en la tierra. Porque también, por ejemplo, una de las cosas que se requiere para sanar es perdonar. Es un mandato de Dios. Entonces tú puedes amar a Dios y decir, yo amo a Dios y gracias por el perdón y me voy a ir al cielo, si me explico, a lo mejor es por gracia y todo, pero pues decides no perdonar, porque la Biblia dice que más bien, los dichos dicen que el muy sabio la sabiduría a veces en la calle, el errar es humano y el perdonar es divino. Entonces, y solamente lo divino verdaderamente pues va a traer una pues reconstrucción en tu alma cuando uno toma esos pasos de fe. Por ejemplo, hablando del perdón, la Biblia dice que si uno no perdona, y Jesús lo dice en una parábola, uno es como encerrado en una cárcel y es atormentado por un verdugo, que es lo que acaba de decir él. Los verdugos son aquellos que aplicaban los castigos a las cárceles. Entonces, esos verdugos que vienen y te castigan son los que vienen y te recuerdan lo que te hicieron y te recuerdan lo que te hicieron y te recuerdan lo que te hicieron. Se das cuenta que tu alma está siendo flagelada y flagelada y flagelada y flagelada. Y la única salida de esa prisión es el perdón. Además que deberíamos de perdonar nomás porque Dios nos lo manda, porque Dios nos lo perdonó, ¿no? Sí, sí. Y mucha gente dice, es que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Pero es al revés, porque Dios te perdonó, es que Él espera que uno perdone. Es, por ejemplo, Dios te regaló el perdón. Claro, es un regalo. Gracias. No. El perdón, un ejemplo, el perdón, Ya lo está quitando, hablando del ¿no? perdón. Entonces, ahora va a venir alguien que te ofendió en tu vida, que tú ya traes el perdón ahí, que va a necesitar que le extiendas perdón, pero pues no, Sí, sí, no se lo quiero dar. Entonces, obviamente, y el Padre Nuestro lo dice, o sea, pues, si yo ya te lo di gratis, o sea, ¿por qué no lo das? No, yo no quiero, entonces, ok, dámelo, pues. ok. ¿Sí me explico? Y es cuando uno está verdaderamente, pues, prisionero, flagelado y todo. Entonces, Ya. puede estar uno emocionalmente roto amando a Dios, sí, porque tú puedes amar a Dios, pero pues no ser obediente. Ok. Como puedes amar a tu esposa Y no amar a Dios. no, y no hacer cosas Ah, que le agraden. ¿Sí me explico? bueno. ¿Sí me explico? Sí, O sea, o sea, no por, o sí, sea, sí, sí, sí. Sí, y exactamente. de hecho también, bueno, me acordé un poquito no sé si han leído el libro del arte de amar de Erich Fromm, que maneja los 5 diferentes tipos de amor, que al final es fraternal, maternal, a una pareja, a uno mismo y a Dios. Y él argumenta que no se puede amar a Dios, pero no tener el mismo sentimiento hacia el prójimo. O amar a una pareja, pero no amarse a sí mismo. Entonces creo que digo, más o menos así lo comprendí. Rodo, ¿qué pesa más en nuestra reacción? ¿Qué pesa más en nuestras reacciones, conductas? ¿Nuestras heridas de infancia o nuestras decisiones presentes? Pues yo creo que pesan más nuestras heridas de infancia cuando no las hemos hecho conscientes y no las sanamos. Porque muchas de ellas no las podemos tener conscientes. Puede que no las tengamos conscientes y salen a relucir momento a momento. Y desde la inteligencia emocional, pues no nos conviene reaccionar, nos conviene responder. Hablando de liderazgo, un líder no reacciona, un líder responde. Y para poder responder, perdón, requerimos primero gestionar las emociones. Pero antes de gestionar emociones, pues requerimos hacernos conscientes de que las emociones tienen un propósito. La mayoría de la gente sataniza las emociones. No te enojes, no tengas miedo, no estés triste, como si fueran algo malo. Y las emociones tienen un propósito. Entonces, inteligencia emocional es la capacidad de gestionar emociones, manejarlas,
pero no nada más las emociones del día a día, no nada más el enojo que me ocasiona que encontré tráfico para venir aquí, o el enojo que me ocasiona una llamada en donde tuve una diferencia, sino el enojo, la tristeza, el miedo que genera mis pensamientos que tienen que ver con una infancia que no he resuelto. Como la mente no distingue realidad de fantasía, si yo ahorita cerrara mis ojos o cualquiera de ustedes y piensa en una herida del pasado que no se ha sanado, la mente cree que está pasando de nuevo. Entonces muchas veces como adultos reaccionamos ante heridas que no hemos resuelto. Por eso sí creo que el autoconocimiento, que es la herramienta más poderosa de la inteligencia emocional, es fundamental para que no reaccionemos. Las emociones tienen un propósito. De hecho, cuando escribí este libro, tardé un poco en escribirlo porque por el miedo que sentía, ¿no? De lo que iban a pensar los expertos, ¿no? Pero también en particular tenía un poquito de resistencia no sé si sepan que una de las frases más citadas en la Biblia es no temas. Y yo que me dedico a la inteligencia emocional y que siempre les digo, nunca le digas a alguien que tiene miedo que no tengas miedo. Entonces cuando veía no temas, como que decía, pero va en contra de lo que yo digo, de lo que la ciencia dice. Hasta que un Ya. día dije, ¿no será que se refiere a confía? Entonces, creo que cuando Dios dice confía, pues tiene que ver con eso, con fe, con confiar en que todo está bien y confiar en que Él nos cuida y nos protege como ese papá amoroso y que también confía en que somos co-creadores de nuestra realidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Entonces, cuando otra parte que me generaba ruido era la parte de no somos merecedores. Entonces, yo que hablo de amor propio en los talleres y de autoestima y de que merecemos cosas buenas, cuando leía no somos merecedores, me hacía ruido. Pero después entendí, o por lo menos eso quise entender, que se refiere a lo que acaba de compartirte, que te están dando el perdón. No hiciste nada para recibir el regalo. Entonces, cuando dice no somos merecedores, desde mi interpretación es, no hiciste nada para tener todas las bondades que Dios te da. Aprovéchalas. Entonces, sí creo que es importante el trabajo profundo de autoconocimiento para sanar nuestra historia. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos sanarlo a través de una resignificación profunda. Excelente respuesta, amigo. Y Melissa, si una persona pierde la fe después de una tragedia, ¿eso es fracaso espiritual o realmente es una reacción humana legítima? Pues obviamente es una reacción humana porque es la parte humana que está ahí, Ok. obviamente enojada, ¿no? Con Dios. Pero yo creo que toda persona híjole, que acepta a Dios, que empieza un camino de fe, y lo digo en mi experiencia personal y porque siempre lo he visto que a todos nos pasa, siempre nuestra fe va a ser probada en un momento de nuestra vida. Siempre, siempre. Así como el oro es probado en el fuego. Todos vamos y lo vemos en la Biblia, ¿no? Con varios personajes. Un personaje que me gusta mucho es el de Ruth. Primero ella decidió, ¿verdad? A donde sea que tú vayas, yo voy, ¿verdad? Yo te sé, tu Dios será mi Dios. Y esa fue su primera muestra de lealtad. Pero el permanecer es una muestra del altar todavía más importante. Cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Sí necesito a Dios en mi vida, sí necesito salvación, inclusive hasta pudiera ser fácil, ¿no? Saber que, reconocer que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero cuando viene, híjole, las pruebas, ¿verdad? Cuando viene el fuego, cuando no sean las cosas como nosotros queremos o como nosotros esperamos, ahí nuestra fe es probada, ¿no? Claro. Entonces, obviamente la reacción de perder la fe, pues es totalmente humana, pero verdaderamente uno tiene pues ver ese lugar, ¿no? Como, híjole, a lo mejor mi fe está siendo probada, a lo mejor estamos siendo llamados a otro nivel de amor, a un nivel de amor que Dios, aunque me lo des o no me lo des, yo voy a estar contigo. Aunque se me abra la puerta o no se me abra la puerta, yo voy a estar contigo. Aunque pase lo que yo quiera, aunque no pase lo que yo quiera, voy a estar contigo porque tienes que llevar tu relación con Dios a una relación de pacto, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza. Entonces, pues sí es algo legítimo, pero pues yo siempre veo que pues tú fue pasando por fuego. Fíjate que eso, bueno, llevándolo a un
a un contexto más banal, si así lo quiero decir, me recordaste al gimnasio, ¿no? Cualquiera puede ir un día al gym. Claro. El tema es estar yendo recurrentemente. Habrá días donde no vayas porque te dio flojera, pero el objetivo es retomarlo al día siguiente. El gym nunca te va a fallar. Nada, es cierto. O hay gente que rompe la dieta Nunca un te día. va a engañar. Hay gente que rompe la dieta un día y ya porque la rompió un día ya no la va a volver a hacer. Exacto. O sea, Entonces, el hay error baches, siempre hay va a baches. estar ahí, ¿no? O sea, siempre Exacto, podemos claro. caer, la No, intención siempre es... vamos a caer, no somos perfectos. Me encantó. Excelente, excelente respuestas. Ok, vamos a pasar ahorita a una serie de preguntas donde ya es pregunta, respuesta para ambos, pero también les extiendo la invitación, si ustedes quieren aportar algo a una respuesta de la pregunta, pueden levantar la mano después de que terminen ambos de dar su opinión y pueden ser partícipes. Sin ningún problema, nada más sean un poco, no se extiendan demasiado, pero tienen la invitación, ¿vale? Okiroki. Dice así, ¿hasta dónde llega la responsabilidad personal y en qué punto necesitamos a un ser supremo? ¿Hasta dónde llega? Pues yo creo que la responsabilidad personal llega hasta el final, hasta el fondo, hasta la totalidad. Creo que como co-creadores somos responsables 100% de lo que generamos en nuestra vida. No 90, no 70, no 50. Por ejemplo, en una relación de pareja somos responsables 100% cada una de las dos partes. En una relación de trabajo somos responsables 100% cada uno. En cuanto a esa parte de la bioquímica que hago énfasis constantemente, por nuestra mente pasan en promedio 60,000 pensamientos al día. Si no tenemos una mente entrenada, los pensamientos distorsionados pueden generar bioquímica que estresa. Entonces, cuando no nos hacemos responsables, pues tendemos a la queja, la culpa, a juzgar, a querer tener la razón o a poner pretextos. Y todas estas características elevan el cortisol. Ahora se preguntarán, ¿y qué tiene de malo que el cortisol se eleve? Cáncer, diabetes, hipertensión, ansiedad, depresión. Entonces, cuando una persona asume su responsabilidad total, pues tiene bienestar y felicidad. Se produce bioquímica del bienestar y la felicidad. Entonces, hablando de la palabra conveniencia, que no es una mala palabra, tiene que ver con bien, eso es conveniencia, pues nos conviene tomar las riendas de nuestra vida y hacernos conscientes de todo y responsables de todo lo que generamos, tanto si nos damos cuenta como no. Porque hay gente que solo se hace responsable de lo que genera conscientemente. Imagínate que yo te ofenda y te diga, y no me di cuenta, discúlpame, pues ya te ofendí, aunque no me di cuenta cómo te ofendí porque no supe manejar mis emociones. Entonces creo que la responsabilidad total nos da bienestar y felicidad. Entonces sí requerimos, como líderes de nuestra vida, como co-creadores, hacernos responsables de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Pues yo creo que, digo, la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Entonces, uno sí es responsable de las decisiones que uno toma. Y, por ejemplo, hace rato él comentó de las emociones, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener dominio sobre nuestras emociones, sino que las emociones nos dominen a nosotros, ¿no? Ujú. Pero yo creo que también hay un factor gracia y un factor el favor de Dios, porque yo sé que mi vida no es el producto 100% de mis decisiones. Ok. ¿Sí me explico? Ujú. Hay un factor de la gracia de Dios, el favor de Dios, de los dones que Él me dio, los talentos que Él me dio, el aire que respiro que Él me dio, que no me puedo atribuir eso. Una vez leí en un libro que me encantó, ¿no? Que decía una persona, es que pues yo no estoy de acuerdo pues que todo es por la gracia de Dios, porque yo soy responsable, yo me levanto temprano, yo voy a trabajar, yo soy bien dedicado en lo que hago, o sea, ajá, o sea, como diciendo, pues yo también tengo una parte en esto, ¿no? Y me gustó mucho lo que este pastor le dijo, está bien, vamos a hacer algo. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que quite toda la gracia y su favor de Él sobre tu vida para que entonces puedas decir que es tuyo y que es de Dios? Y el Señor le dijo, no, No me arriesgo. no me arriesgo, no me arriesgo a Ajá. saber qué es la parte que yo estoy poniendo y qué es la parte que Dios pone, porque
Porque a final de cuentas, obviamente, pues uno toma decisiones, pero también está la gracia de Dios que Él pone el sentir y el hacer en nosotros. Entonces yo, pues obviamente somos copartícipes de Dios, ¿verdad? Y colaboramos con Dios en su plan maestro, pero no, en lo personal yo no pudiera decir que que mi vida es un resultado 100% de mis decisiones o no. Yo no, obviamente yo reconozco la gracia y el favor inmerecido de Dios sobre mi vida. Ok. Ok, esta pregunta, va enfocada a ciertas conductas que de repente escuchamos mucho en la parte teológica, como el perdón, porque yo creo que a veces, no, no es conveniente, y eso es una decisión muy propia, no una opinión muy propia, el aceptar o el estar con alguien o mantenerte en un lugar a través del perdonarlo y perdonarlo y perdonarlo cuando esta persona te lastima. Y eso yo creo que ese tipo de ejemplos es mucho en las familias. O sea, de que tu papá o tu mamá son personas que muy conflictivas, que te causan mucho conflicto en el día a día, pero hay una sociedad y hay una Biblia que te dice 70 veces 7 tienes que perdonar. Y pues ahí va uno sacando matemáticas, ¿no? A ver, ¿cuántas veces? Entonces, la pregunta va, ¿qué ocurre cuando la fe y la salud emocional entran en conflicto dentro de una persona? Sí, perdón. Melissa, ¿es tu momento? Pues que una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarte con la persona. Son dos, son dos cosas, pues diferentes, Ujú. ¿no? Yo creo que hay ataduras que son círculos viciosos. Cuando te encuentras con una persona que la perdonas y vuelve a hacer lo mismo, lo perdonas y vuelve a hacer lo mismo, entonces, pues uno perdona para salir y avanzar y sanar, pero cuando te encuentras en un círculo vicioso, yo siempre digo que no necesitas, no necesitas el perdón, necesitas libertad. Ok. Necesitas libertad de ese círculo vicioso, ¿no? Porque digo, inclusive cuando eres una persona que está, porque muchas veces lo haces con otra persona que te está haciendo cosas, pero ¿qué tal cuando tú eres el que la riegas? Cuando tú eres el que tiene arranques de ira, cuando tú eres el que tienes alguna adicción y pides perdón y te perdonan, y pides perdón y te perdonan. Entonces, lo que no necesitas ya nomás es recibir perdón para sanar, sino necesitas salir de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, en lo personal, una cosa, uno está llamado a perdonar, pero no estás obligado a reconciliarte con la persona. Ok. Uno tiene que aprender a poner límites. Ok. Es como, pues yo nunca jamás le aconsejaría a una mujer que la golpean y le pegan, ay, perdona y quédate ahí, no, perdona y quédate ahí, perdona y quédate ahí, o sea, Sí, pero, sí, sí. tiene que ver su Exacto. integridad física Claro. y su salud emocional. Obviamente estamos llamados a perdonar, que es soltar la deuda, no cargar a la persona, no guardar resentimiento, no guardar amargura, pero eso a que sigas viviendo y estando con la persona, pues es muy diferente. Ujú. Eh, Hay 70 veces 7, me encanta a mí esa frase porque yo cuando hay personas que han sido muy ofendidas, yo siempre les doy un consejo. Les digo, cuando se te venga la ofensa a la mente y te empieces a sulfurar, ya ves que cuando te acuerdas lo que Sí, te sí, hiciera, sí, te sí. empiezas como a sulfurar y a salir humo de la nariz. Mi consejo es apunta las veces que tienes que perdonar porque uno no sabe que uno iba a perdonar 70 veces 7 a la misma persona de lo mismo que le hicieron. ¿Verdad? Entonces yo le digo, apunta las veces que tienes que perdonar. Y le digo, y si no apuntas 70 veces 7 en el día que tienes que perdonar a esa persona por esa ofensa que te dio, dale gracias a Dios que no has sido ofendido de tal manera. Ok. Yo, gracias a Dios, no he sido ofendida de tal manera que he tenido que perdonar 70 veces 7 la misma cosa, a la misma persona al mismo día. Gracias a Dios. Hasta ahorita no he conocido a alguien, ¿verdad? Porque dejo esa tarea, no he conocido a alguien que me hable y me dice, Melissa, no lo quería hacer, pero ya lo hice y tenías razón. No llegué a las 70 veces 7. Yo le digo, pues dale gracias a Dios que no tienes que perdonar. O sea, que no has sido ofendido, ¿no? De tal manera. Ahora, pensando en la relación y que estar atrapado en una relación, pues una cosa es el perdonar y otra cosa es, pues, estar con la persona. Ok. Va. Mi Me humilde gusta. opinión. No, no, no. Respeta tu opinión equivocada, ¿cierto? Rod. Pues perdonar tiene que ver con una decisión. Ujú. Desde mi punto de vista, nos, es evidente que nos conviene perdonar, hablando de la Claro. bioquímica que enferma y la que sana, ¿no? Y todo empieza con una decisión, pero creo que mucha gente
tiene malentendido lo que es perdonar, porque perdonar no significa estar cerca de la persona que lastimó. Perdonar no significa aparentar que no pasó nada. Es más, la persona a la que perdonamos ni siquiera tiene que enterarse que la perdonamos. Porque cuando elegimos perdonar, algo pasa en nuestro cerebro. Anatómicamente se forman nuevos caminos neuronales. Entonces, cuando elegimos perdonar, porque se puede perdonar incluso a quien ya no está, a quien ya falleció. Yo creo que no hay gente mala, creo que hay gente muy lastimada. Y la gente lastimada, pues lastima, la gente herida hiere. Pero creo que hay muchas creencias que nos limitan, como una que dice, la familia es la familia, pero pues si es de la familia y te lastima, pues ya es decisión personal estar cerca o no. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de poner la otra mejilla, pues desde mi punto de vista tiene que ver no con permitir el golpe para que nos peguen en la otra mejilla, sino si esa persona nos lanza odio, resentimiento o juicio, pues la otra mejilla sería el amor, el respeto, la gratitud. Pero puede ser un proceso mental que no necesita vivirse enfrente de esa persona, porque parte de la inteligencia emocional es la empatía, y la empatía es respetar lo que otra persona piensa, dice, hace o siente, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, aunque sea alguien muy cercano de la familia, podemos poner tierra de por medio, desearle bendiciones, agradecerle y estar tan cerca o tan lejos como nos favorezca y le favorezca a la otra persona. ¿Alguien quiere tocar algo? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ok. ¿Podrías repetir un poquito la pregunta que les hiciste? Claro. A ver si puedo entender. Va que va. ¿Qué ocurre cuando la fe y la salud emocional entran en conflicto dentro de una persona? Sí, yo más o menos hice entre las cosas, Andrés, tiene que ver con una mente entrenada. Porque como comentan, nosotros traemos bueno, todos traemos heridas de infancia, ¿no? Y lo comentaba hoy en mi trabajo, y se presentan o las ponemos en práctica cuando nos sentimos vulnerados. Y entonces con el compañero, con nuestra pareja, entonces salen eso que nosotros observamos, sale a relucir. Pero si nosotros tenemos, como dices, una mente entrenada, tenemos una mente consciente, donde ya no vamos a permitir que esas heridas nos vuelvan a hacer daño, y entonces a nuestro entorno no le hagamos daño. Y ahí es donde entramos con un amor y en un dominio propio. No te permito porque pongo límites. ¿No? Es como ahorita ChatGPT, es ir entrenando nuestra mente, pero sobre todo nuestro subconsciente, de lo que estamos llenos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, y que reduce en determinado momento. Como decía, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, y se arma porque se arma. Entonces, creo que es tener una mente entrenada, pero hay que permitirnos cómo entrenar esa mente, ya sea con Dios, ya sea con la psicología, ya sea con cualquier situación que nos va a sacar de ese entorno o ese trastorno que traemos. Claro. Creo que sí lo entiendo. Sí, yo creo que tanto la fe como la psicología, hablando de eso, es una decisión. Jamás vamos a sentir perdonar. Porque mucha gente dice, ya que cuando lo sienta, lo voy a perdonar, pero es que todavía no siento perdonarlo. Y un poquito, ¿no? Y Perdón, nunca. yo escuchaba a mi abuela, decía, es que la cruz que me tocó vivir. Yo decía, no, pues qué cruz tan gacha le tocó a mi abuela, ¿no? Hasta que sucedió, pues, un hecho, y yo a ella la vi más feliz y más, mucho más joven. Mi abuelo era alcohólico, entonces era un conflicto de la abuela hacia la abuela. Cuando mi abuelo fallece y veo una mujer, digamos, que revive, ¿no? Liberada. Joven, digo, wow, o sea, qué cruz tan gacha le había tocado, y era por las, pues, las ataduras y lo que se veía en el plano familiar. Claro. Sí, yo creo que difiere un poquito en el sentido de que el perdonar sí se siente porque es una elección. Y si parto de que me conviene, pues acelero el proceso de perdonar, porque me conviene, si no estaría con cortisol todo el tiempo, con todo eso, con todo lo que eso conlleva. Entonces yo sí creo que entrenarnos implica acelerar procesos por conveniencia. Y ya no porque nos manden, ¿no? O sea, Sí, psicólogo, o sea, ya es porque a mí me sí, porque conviene. bioquímicamente, si nos sacaran sangre, cuando recordamos el daño que alguien nos hizo, se vería manifestada en la bioquímica. Entonces, conviene entrenar la mente, porque hablando, por ejemplo, del sufrimiento,
el 90% de lo que sufrimos es por cosas que nunca van a pasar o por cosas que pasaron una vez y cada que las traemos a la mente consciente, la mente inconsciente es tan inocente que cree que está pasando otra vez. Por eso requerimos entrenar la mente, porque fíjense, desde la ciencia se sabe ahora que una de las características más importantes para tener bienestar y felicidad es que nos hagamos conscientes de los pensamientos que tenemos, hacernos como una especie de observador de nuestros pensamientos. Y si observamos el pensamiento, pues ya no le damos ya no le damos poder a pensamientos que tienen que ver con fantasía, que tienen que ver con distorsión, que tienen que ver con cosas repetitivas, porque hay gente que dice, por ejemplo, y no lo voy a perdonar y que se retuerza en la tumba porque yo no lo, pues el que se retuerce es el que se resiste a perdonar. Tiene que ver, creo yo, con generar conciencia. Y me queda clarísimo que la palabra de Dios es el apoyo más grande para eso. Y tiene que ver también con la interpretación que le podemos dar a muchas cosas y buscar, porque si Dios creó todo, pues Dios creó la psicología, las neurociencias, la bioquímica. Entonces yo creo que son herramientas que podemos usar a favor y no como en contra de un precepto eh, que tiene que ver con religión o con creencias Sí. espirituales. Ok. La tercera pregunta de este bloque es una pregunta pues muy personal, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes ¿Va a subir el cortisol? enigmas, uno de los grandes enigmas o preguntas que el humano se ha hecho, yo creo que es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este plano? Y la pregunta es, ¿ustedes consideran que los humanos tienen un sentido de vida o tienen un destino? ¿Empiezo yo? ¿Quién gusta? Pues mira, yo creo que sí tenemos un sentido de vida, porque no me imagino que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues me imagino que un padre no quiere que un hijo tenga como un destino establecido, pero desde ahí está marcado y por más que hagas no va a cambiar. Yo sí creo que podemos cambiar el destino, pero no lo hablo desde desde falta de respeto, sino, por ejemplo, si tenemos una herida de infancia que no hemos sanado, por ejemplo, la herida del rechazo, y no la sano, pues yo ya sé, bueno, no soy adivino, pero me imagino que me va a llevar un destino de dolor, de frustración, en donde lastimo a la gente cercana, en donde me tomo todo personal, me dicen algo y yo reacciono desde mi herida de rechazo. Entonces mi destino está marcado de alguna manera por eso. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos, que habla de que si un piloto de avión programa el avión con ciertas coordenadas para llegar a Nueva York, saliendo de Los Ángeles, pues va a llegar a Nueva York. Pero si le cambia un grado, ya no va a llegar a Nueva York, va a llegar a Boston. Entonces, si sanamos esas heridas o cambiamos esas creencias limitantes, pues nuestro destino cambia. Entonces, yo creo también que Dios nos da esa posibilidad de que podamos usar nuestra sabiduría con el respaldo siempre de Él, con el apoyo siempre de Él, para que podamos tomar decisiones. Porque si tengo la creencia, por ejemplo, de que los hombres son infieles, las mujeres son infieles, y no cambio esa creencia, porque es una creencia, ni todas las mujeres son infieles, ni todos los hombres son infieles. Pero si no cambio esa creencia, mi destino está marcado porque voy a ir a lo largo de mi vida basándome en esa creencia. Entonces sí creo que como co-creadores, me gustó mucho la palabra que usaste, como colaboradores de Dios, sí podemos hacer mucho más como humanos de lo que creemos o creímos que podíamos hacer. Entonces sí creo que podemos hacernos responsables de ciertas cosas. La herramienta más poderosa es el autoconocimiento, conocer qué hay dentro de nosotros, tanto lo consciente como lo no consciente. Pues yo creo que, pues a lo mejor más que un sentido o un destino, yo creo que yo tengo un propósito. Entonces que yo fui creada con un propósito que no solamente tiene que ver con mi vida de cuando nací, crecí, reproducí y me morí, sino que tiene un propósito que va mucho más allá de mí, sino que va con mis generaciones. Y obviamente pues para afectar a las personas y para afectar al mundo, la eternidad. Yo creo que pues mi destino es el cielo y no solamente pues voy sola, sino
pues por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una familia donde había alcoholismo, mi papá era alcohólico, donde pues había mujeres pues divorciadas, adúlteras, vicios, drogas. Y, por ejemplo, y ahora pues mis generaciones tanto cambiaron de rumbo, ¿no? O sea, lejos de tener alcohólicos, drogadictos y eso, pues si yo hubiera pensado cuál era mi destino, como dijo él, no, pues mi destino era igual, ¿no? Terminé en drogas, adicciones, divorciada, enferma, con tantas cosas, pero ahora, pues en mis generaciones, pues hay psicólogos, hay ingenieros, hay pastores, hay músicos, hay adoradores. Entonces, obviamente el destino, o sea, y fue un giro que dieron mis generaciones, ¿no? Entonces, para mí, pues, obviamente mi vida pues tiene un propósito, ¿no? Un antes y un después, y no solamente que afectó mis generaciones, porque a lo mejor yo ya no tengo generaciones de drogadictos, adictos, ¿sí me explico? Y obviamente cada generación va de mal en peor, sino obviamente pues cada generación ahora pues confiando en Dios y en su gracia, en su poder, pues va de gloria en gloria, en victoria en victoria. Entonces yo más que nada, lejos de estar aquí solamente pues para mí, pues mi vida creo que tiene un propósito que es amar a la gente, servir a la gente, impactar a la gente para que pues también lleguen al cielo, que es la gran meta, ¿no? Porque cuando comparamos la eternidad con lo que vivimos aquí, pues nada que ver. Sí. Sí, Yo quiero muchas. agregar algo. Me gustó mucho lo que dijiste anteriormente de los dones y talentos. Y creo que parte del propósito de nuestra vida es descubrir los dones y talentos y poderlos desarrollar. También creo que el cielo y el infierno también están en nuestra mente. Y creo que el diablo, Satanás, tiene que ver mucho con los pensamientos negativos, que no es esa figura con cuernitos y cola. Creo que también tiene que ver con lo que él hace en nuestra mente y cuando le damos poder a cosas que tienen que ver con enfermedad, con separación, con violencia. Creo que aquí en la tierra también podemos vivir cachitos de cielo o de infierno, dependiendo de cómo nos conduzcamos. Y sí, esa parte de llegar a un lugar y vivir para la eternidad, pues es una motivación para mí. Pero mientras eso sucede, pues buscar recursos que me permitan, con el apoyo de Dios, Ah, pues tener bienestar y felicidad. No nomás esperar a que vine a sufrir para cuando me muera ya ir a gozar. Pues también aquí merecemos Ah, ser felices. ya, sí, de claro. hecho, la Biblia dice, ¿no? Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Quiere decir que cuando nuestra alma sana, o sea, cuando nuestra alma está sana, vamos a prosperar en todas las cosas, porque la prosperidad viene de adentro para afuera, Claro. no es de afuera para adentro. Por eso es que Jesús siempre empieza en el corazón y te dice, ¿me aceptas en tu corazón? Y de adentro para afuera. Se va viendo en tu alma, van conquistando tus emociones y luego hasta guapo te empiezas a ver y luego se va afectando en tu economía. ¿Sí me explico? Ok. Pero Satanás, hablando de Satanás, empieza al revés, de afuera para Sí, adentro. claro. Primero lo brilloso, lo que se ve bonito, lo que se ve atractivo. Y lo que pasa, te afanas en tu alma. Empiezas a ser afanado, a llenarte de resentimiento, de ira, pero al final, pues que esa gente cuando ya no puede y está bien atado, pues empieza a buscar caminos a veces espirituales, ¿no? Obviamente, pues estamos los que llegamos a Jesús, buscamos a Dios, pero hay gente pues que luego, pues obviamente pues se va a otros lugares más oscuros, ¿no? También dice la Biblia que lleves todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. O sea, estamos llamados a conocer lo que estamos pensando y llevarlo, filtrarlo a la voluntad de Dios, porque pues en mi caso personal hay muchas teorías, hay muchos Ujú. pensamientos, hay muchísimas creencias, pero yo llegué al punto en mi vida en que yo dije, bueno, o sea, ¿en qué voy a basar mi fe? ¿En qué cosas voy a creer? Porque cuando creemos en, ahora se usa que crees todo. Y cuando creemos en todo lo que hay, somos como un papalote. Ay, este me gustó, ay, esto no me gustó, ay, me gustó lo que dijo esta corriente. Hasta aquí me gustó y me gustó esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y andamos pues como veleros, ahí como papalotes. Ok. Entonces, y no tenemos no construimos algo sólido. Entonces yo tomé la decisión que yo iba a creer pues la Biblia y que iba a tomar la Biblia como la verdad en mi vida y sobre esa verdad iba yo a cimentar mi vida para no ser como un pues papalote, sino verdaderamente poder edificar algo pues sólido. Ujú. Ok, veo que ambos mencionan a Satanás. Para ¿ustedes consideran que es una figura o o sea, cómo ustedes describen a este personaje?
que es algo dentro de ti, que forma parte de tu psique, de tu alma, si es lo que, o es algo externo. ¿Cómo que es algo dentro de ¿No? mí? Yo creo- Pues adelante. Para mí ¿no? no. Yo estoy, Yo creo A mí que no. yo es estoy algo, preguntando, ¿no? es algo dentro de nosotros si le damos cabida a Pero que está en se nosotros. quede. No, si le damos cabida a que llegue y permanezca, pues ahí se queda. Él está buscando estar dentro de nosotros. Pero Exactamente. nosotros, si nos enfocamos, tenemos el poder de que no se aloje ni en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en ninguna parte. Porque fíjate, hablando de anatomía y de neurociencias, pues la Biblia habla constantemente del corazón, de las entrañas, del cerebro. Y la ciencia comprueba que tenemos 3 cerebros. Por la cantidad de neuronas, tenemos un cerebro en el aparato digestivo. Entonces, cuando la Biblia habla de las entrañas, pues tiene todo el sentido desde la ciencia, porque ahí hay muchísimas neuronas, millones de neuronas. El 80% de la serotonina, una hormona del bienestar, se produce en el aparato digestivo, por ejemplo. Cuando habla del corazón, pues es otro cerebro el corazón. Tiene millones de neuronas y por supuesto el cerebro que todos conocemos, ¿no? Entonces, en ese cerebro, en donde pasan los pensamientos, pues si entrenamos para vivir bajo la voluntad de Dios, pues en qué momento entra el diablo, ¿no? Ahora, como humanos no perfectos, pues nos La carne es podemos débil. distraer, ¿sí? La Nos carne. podemos distraer y si le damos cabida, pues podemos hacer locuras, ¿no? Reaccionar y afectar y lastimar y matar con nuestra palabra, porque la palabra construye o destruye, ¿no? Entonces, por eso insisto en que requerimos estar enfocados en la calidad de nuestros pensamientos, porque de esos pensamientos surgen las realidades, pues. Y creo que para eso, pues la palabra es una herramienta la más poderosa para poder mantenernos enfocados en ese camino trazado que ya sabemos a dónde nos lleva o a dónde vamos si no lo seguimos. Yo no creo que el diablo definitivamente está dentro de nosotros. Yo creo lo que dice la Biblia de Satanás, Sí. que es un ángel caído del cielo y que obviamente pues tiene una tarea y es llevarse mucha gente con él, ¿verdad? Ahora sí que al lado de fuego, a la muerte eterna, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que yo creo que son de nuestra carne, por nuestros deseos carnales, pero hay muchas cosas, hay muchos pensamientos que obviamente que son pues de Satanás y todo es un ejemplo. Nosotros carnalmente tenemos un instinto de supervivencia. ¿Ah? Te estás ahogando y estás. ¿Ah? Entonces, si tenemos naturalmente en nuestra carne un instinto de supervivencia, ¿cómo es que la gente se suicida? Porque es diabólico. ¿Sí me explico? Ahí entran esos pensamientos que no son tuyos, que no son de Dios, que son del diablo. Entonces, obviamente, somos carnales y vamos a tener de esos carnales. ¿Sí me explico? Ujú. Pero obviamente también va a haber pensamientos que van a venir, que van a ir en contra de la destrucción ya de tu vida. Por ejemplo, hablando de un suicidio que es diabólico. Pero obviamente pues también está el angelito, ¿no? Como lo ponen las caricaturas, el diablito y el angelito, y obviamente pues también está la palabra de Dios. Entonces, lo que más escuches, pues de alguna manera es lo que va a ser también más fuerte en ti. No, hombre, me encantaría debatir más, pero ay, por el programa pues, tenemos que continuar. Muchas gracias por estas respuestas. Ahora vamos a terminar con las últimas 3 preguntas. Vamos a regresarnos nuevamente a la parte de su trabajo como autores. Y la primera pregunta es si nos pueden compartir el reto más desafiante en su etapa como escritores. Todo el proceso, tanto escritura como la parte de publicación, todo el espectro de un autor, ¿en dónde consideran ustedes que ha sido el mayor reto? Pues para mí el mayor reto, sobre todo cuando empecé, fue el poder compartir cosas muy personales y el reto de exponerme a que me juzgaran, a que me criticaran, que no les pareciera buena idea. Pero una vez pasando eso y publicando el primer libro, fue algo que automáticamente dejó de ser importante para mí. Porque, pues, ¿quién, hablando de los humanos, quién que no sea yo me puede impedir que haga lo que quiera, ¿no? En el sentido de los libros, por ejemplo. Ujú. Porque sí me queda claro que hay gente que quizá quiere escribir un libro y nunca lo va a escribir, porque querer y no hacer es no querer. Pero hay quien nunca tiene la intención de escribir un libro, se vale también.
pero también me queda claro que hay gente que le incomoda que alguien escriba un libro. Me acuerdo que cuando llevaba como 3 libros me decían, ¿otro libro? Y yo en mi mente decía, pues, ¿qué te importa, no? En mi mente. O sea, ¿quién me va a decir cuántos libros y de qué tema? O sea, ¿quién me va a limitar? Más que yo. Entonces, el miedo fue inicial. Después, la verdad, Ya. es algo que no me importa. Ok. Y me apasiona el tema de inteligencia emocional. Entonces busco miles de maneras de transmitir el mensaje de la inteligencia emocional. Por ejemplo, este se llama estoicismo emocional, en donde me baso en la filosofía estoica de hace 2300 años. Hay otro de los más recientes que se llama Deja de hacerla de pedo, que tiene que ver con, aunque el título está así medio chusco, pero tiene que ver con información valiosa y científica, porque mucha gente sobrevive y va por la vida enfermándose por hacerla de flatulencia con todo y con todos, pues. Hacerla de pedo. Entonces, creo que mi misión, una de mis misiones en esta vida es hacer llegar el tema de inteligencia emocional utilizando los diferentes recursos que yo vea que me pueden apoyar. Yo creo que mi mayor reto fue del segundo libro, que fue la tesis doctoral. Fue un reto que me autorizaran a hablar de Jesús histórico, porque era un doctorado en administración de negocios. Entonces, no me lo querían autorizar, que porque yo decía, pues si no va a ser teológico, voy a usar el Jesús histórico, ¿no? Y obviamente, pues me encantó porque me tuve que sumergir a toda la historia, cómo se avala la historia. Por ejemplo, la historia se avala con todos los escritores que hay. Entonces, conforme a las copias originales, es la validez de la historia que le da. Entonces, cuando yo me meto ahí y encuentro que los evangelios tienen nada que ver comparado con ningún Aristóteles, ninguna historia, o sea, estamos hablando de un 300, 400, 500% más, que obviamente que no puede haber algo más veraz que los evangelios, o sea, históricamente hablando, si lo comparas con cualquier libro de historia. Entonces yo decía, pues oye, si le damos a entrar a la historia y que la toman como verdad, o sea, ¿por qué no vas a tomar históricamente los evangelios, no? Entonces fue un reto, pues tuve varias trabas para que se me autorizara el Jesús histórico, ni siquiera era de teología. Entonces, duré como año y medio, 2 años en que me autorizaran, Wow. el que me autorizaran a usar a Jesús Sí. histórico. Entonces fue todo un reto, pero como se supone que era el último grado de estudios, quería como fundir pues las dos cosas que he hecho por muchos años, mis dos pasiones, que es la administración y pues el evangelio y liderazgo de Jesús, y más que nada porque yo quería pues marcar un antecedente que, híjole, se reconocen tantos líderes dentro de la administración, y yo decía, ¿por qué Jesús? O sea, que ha sido el líder de cambio más grande que ha habido en la historia, porque hasta la fecha tiene más de 2 billones de seguidores en el mundo, actual, vigente, que si podemos decir que él cambió él tomó 12 personas y convirtió y cambió el mundo. ¿Cómo es posible que no pueda ser tomado en cuenta pues como un líder dentro de la administración? Ok. Y yo sabía que si yo hubiera escogido a Gandhi, o hubiera escogido a cualquier otro pensador, no hubiera tenido problema, pero yo sé que el nombre de Jesús tiene mucho peso. Entonces fue un gran reto, pero pues se logró. Y pues ahí está. Ok. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Vamos a abrir una serie de preguntas al público. Quien desee preguntarle algo, ya sea a ambos, a alguno, Melissa o a Michelle, levanten su manita y le cedemos la palabra. Adelante. A ver. No se va a escucharla. Ah, la pregunta, ¿verdad? Sí. Va para Rodo. Sí, puedes hablar fuerte, ¿eh? Sí, no se escucha, Es que creo. no se escucha, Sí, está grabando. No, ¿no te ha creado conflicto mezclar la ciencia con la fe? Porque ya ves que muchas veces está peleado mucho la ciencia con la fe. O mucha gente cree que no pueden ir de la mano. ¿O cómo es que tú lo llevas? Me creó un conflicto por un tiempo, por eso no me atreví a escribir el libro. Tenía la idea, pero surgieron varios libros antes, hasta que me atreví a hacerlo, sabiendo que quizá pagaba precios.
pero también hubiera pagado precios si no lo hubiera escrito, porque no se hubiera completado un anhelo. Algo que me apoyó mucho es que cuando, por ejemplo, les decía que cuando le escogí la portada, le mandé el libro digital a alguien que es un referente para mí en este tipo de temas, a un pastor que admiro mucho. Y cuando me dijo que le gustó lo que leía, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Aunque mi intención no era como agradar, pero sí quería tener claridad del mensaje que quería transmitir, porque es un libro que promueve una relación, no una religión, pero también no quería poner temas que tocaran ciertas sensibilidades, porque me queda claro que todo tiene que ver con creencias, porque mi poder superior es Dios y creo en Jesús, pero ¿quién dice que lo que yo creo es lo que tiene que creer todo el mundo? Entonces corrí el riesgo de dar mi punto de vista, de que yo creo en Dios, creo en Jesús, pero también respeto lo que otra persona crea, porque, porque habría de no respetarlo, ¿verdad? Qué bueno que pudiera inspirar a quienes no creen para que sí crean. Sin embargo, me queda claro que es un proceso personal. Con Gracias. gusto. ¿Alguien más? No se peleen, No se amontonen. no se amontonen, ¿no? Echa. ¿Quieres preguntar otra vez? A ver, ten nada más. A ver, esta va para la pastora. ¿Cómo puedo yo recuperar la fe cuando he sentido que mis emociones le han ganado como que a mi fe? O sea, por ejemplo, cuando existe como depresión, tristeza, a veces eso apaga la fe por pensar que Dios tiene que tener resuelta esa parte. Y si no la resuelves, como no me ama, no me quiere. Entonces yo tengo como mucho conflicto con esa parte y me gustaría que me ayudaras a aclararme esa duda. Te entiendo, yo tuve por mi temperamento yo no fui depresiva, pero yo fui una persona que tuve muchos problemas con la ira. Okay, ahí como me ven. Yo rompía cosas, lastimaba, golpeaba, con las manos, con los puños, con la palabra, o sea, con todo, conociendo a Dios, amando a Dios, que fue lo que, o sea, amando a Dios, pero me encontré en una situación que me di cuenta que hacía cosas que no quería hacer y cuando las hacía me sentía mal por haberlas hecho. Y me encontré en ese círculo vicioso, pidiéndole perdón a Dios. Y Dios perdonándome porque Dios siempre nos va a perdonar. Y lo pasaba un tiempo y volvía a suceder. Y otra vez llorando, y Dios perdóname, y otra vez, y volvía a pasar. Y me encontraba en ese círculo vicioso que te llena mucho de culpa, te llena mucho de condenación, te llena pues de qué se trata y todo, pero obviamente lo único que pasó en mí es que tuve que llevar mi fe a otro nivel. Que ya no necesitaba sanidad, ahora lo que necesitaba era libertad. ¿Okay? Y obviamente, pues, o sea, pues no te lo puedo decir todo ahí, pero a lo que me refiero es que cuando te sumerges en la palabra de Dios y cuando te sumerges en la presencia de Dios, verdaderamente todas esas cosas se rompen a tu alrededor. Y yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 20 años, ¿verdad? Mi hija la grande ahí anda y ella me vio romper muchas cosas. Hasta dejarle una vez el ojo morado a su papá. Y yendo a la iglesia el domingo. ¿Sí me explico? Unos pedillos ahí. Sí. Pero sí te puedo decir que tengo un hijo de 20 años, que a él ya no vivió eso. O sea, que te puedo decir que he caminado en libertad estos 19 años, 18 años. ¿Verdad? Que he caminado en libertad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente me perdonó, me sanó, me limpió, sino también fui libre de la ira. La ira tenía dominio sobre mí, por eso hace rato decíamos, ¿no? O sea, Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero obviamente había puertas que yo había abierto. Obviamente mi papá destruía cosas. Mi papá rompía cosas. Yo pensaba que eso me había empezado a pasar cuando me casé, porque cuando vivía sola, pues no había problema. Pero cuando empiezo a entrar a mis heridas, pues me doy cuenta que mi papá destruía cosas y rompía cosas. Y luego quedo en cuenta que cuando yo me enojaba de niña, yo también rompía cosas y rompía juguetes y corría a los niños de la casa y agarraba cintarazos a las amigas de mi hermana.
Pero obviamente conforme vamos entrando a nuevas etapas de nuestra vida, pues esas cosas se van manifestando. Pero a final de cuentas, esas cosas, Dios entra a tu vida y va a haber mucha sanidad y vas a empezar a ver cosas, pero te vas a topar con cosas que lo único que va a pasar es que te tienes que sumergir más en Dios. Permanecer, lo que dijimos hace rato. Yo Permanecer. quisiera compartir algo, yo sé que la pregunta no fue para mí, pero algo que... Adelante, Rodo. Dale, Rodo. Sí, sí, sí. Dale. A mí algo que me hacía mucho ruido, pero que no llegaba al punto de cuestionar la Biblia, pero decía, cuando dice de las maldiciones que se transfieren de generación en generación, me parecía como algo injusto que una persona pagara los platos rotos de lo que hizo otra persona, un antecesor. Y yo me imaginaba que un Dios amoroso y bondadoso, pues no haría eso. Entonces después quise entender que cuando se refiere a eso, son, por ejemplo, a patrones de conducta que aprendemos en casa y lo repetimos, como destruir cosas, ¿no? O como heridas de rechazo que no las sano y le genero daño a mi hijo, y si mi hijo no lo sana, se lo hace a su hijo y él a mi nieto, a su bisnieto. Entonces, sí creo que las maldiciones tienen que ver también con cosas que pudiéramos con ayuda de Dios sanar para ya no heredar a los que vienen después. Porque cualquier herida emocional que no sanemos sangra sobre los que están cerca de nosotros, pues. Porque somos humanos y nos equivocamos, pero también creo que la gracia de Dios nos puede llevar a un nivel de autoconocimiento tan profundo que podemos hacer cambios en nuestra vida, acompañados siempre pisando en ese suelo firme de la fe y de la certeza, aunque no tengamos la evidencia. Muchas gracias. Perdón, te No, interrumpí. ya contestaste mi pregunta. Qué interesante. Ya contestaste. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias. Ay, Melissa, Michelle. Gracias por el tiempo de venir aquí, de aceptar la invitación para platicarnos, intenté incomodarlos, pero pues jamás se dio eso. Creo que dominan bastante bien los temas. Creo que también se logró la conexión entre ambos temas, que era el objetivo principal. Como comercial, allá tenemos los libros de ambos escritores. Si alguien desea alguno, lo pueden pasar a adquirir. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Y también algún comercial que nos quieran dar de algún evento, de alguna actividad, algún servicio, algún producto o algo que nos quieran dar para el público. Pues Melissa Ramos, estoy en las redes sociales como Melissa Ramos. Próximamente, sí, voy a estar en unos eventos, unos cafecitos, de mujeres en La Roca, ahí sí lo pueden buscar, va a estar, muy padre, eso es de mujeres. También, estoy participando en el Consejo de Mujeres, en la Comisión de Mujeres de Canacintra. Es que si eres, empresaria, emprendedora, también estamos trabajando, estamos empujando mucho lo que es el liderazgo de la mujer. Entonces también ahí me puedes mandar un mensajito y ahí también hacemos cosas. Básicamente. Los hombres no, mujeres. Mujeres. Ok, gracias. Comisión de mujeres. Es comisión de Cafecito mujeres, sí. Gracias. Rod. Yo estoy en redes sociales como DR, de doctor Rodolfo Michel, y lo más próximo que tengo tenemos la presentación de un libro jueves, Este jueves. en Creando Conciencia, de un personaje de Mexicali que recorrió el mundo en bicicleta cuando no había internet ni redes sociales. Ojalá vayan. Es el relanzamiento de su libro a través del apoyo que Beto le está brindando. Y este fin de semana estaré dando un entrenamiento en Rosarito, viernes, sábado y domingo, que tiene que ver con un viaje profundo hacia el interior. Es algo que no tiene que ver con religión, sin embargo, a mí me queda clarísimo que Dios se manifiesta en ese entrenamiento, porque hay perdón, sanación, amor, soltar, y donde hay todo eso, está Dios presente. Y la semana que entra, el mismo entrenamiento en Culiacán. Por si a alguien le interesa, ahí en redes sociales ve la información. Sí. Y si a algunos de ustedes les interesa, pues con gusto los invito. Gracias. Muchas gracias. Antes de culminar esta noche, este Textox, nuevamente quiero agradecer primeramente a Café Cosmopolita por abrirnos una vez más sus puertas para llevar a cabo este gran evento. Me encantó, creo que hubo muchísima información, no me gusta la palabra energía, pero hubo una muy bonita energía. También agradecerte nuevamente, Gabriel,
Borderline Entertainment, por cubrir la parte que una de las misiones de estos eventos, que es digitalizarlo. Muchas gracias, bro, por siempre tener disposición. Paola, aquí traemos al chico que viene con Paola. Gracias, amigo, y Paola por allá anda. Gracias por apoyarnos con la parte de la fotografía. Por ahí les van a hacer, creo que alguna entrevista o alguna pequeña cápsula. Así que estaré encantado de escucharlos de qué les pareció. Al Noma, que también anda por allá registrando todo, el sombrero. Gracias a ustedes nuevamente, a los asistentes. Un aplauso, por favor, nuevamente. Y antes de despedirnos, nuevamente Beto Rosales, les hago la invitación. Tengo un club de lectura llamado Lectores del Norte, donde abordamos libros de desarrollo personal, y más que juntarnos para leerlos, nos juntamos para debatirlos, polarizar respuestas, lo cual es muy entretenido. ¿Y qué les parece si nos ponemos todos para la foto? ¿Estaría bien? ¿Vale? ¿Nos ponemos de este lado? Sí, sí, Vale. tú digas. De este lado nos vamos a poner. Aquí todos para salir todos, por favor. A ver, Rosy.